Buenos días, hermanos. Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio en este libro del Evangelio de Mateo. Hemos visto ya hasta este punto cómo Mateo ha tratado de mostrarnos el ministerio de Cristo y nos ha mostrado cómo ha hablado duramente contra el pueblo, contra los líderes, y después de hablar con los discípulos acerca de los últimos tiempos y de recordarles de que Él iba a ser entregado, Mateo nos muestra o nos quiere enfatizar en el capítulo 26 que la muerte de Jesucristo es inminente o que va a venir, que ya nada lo puede parar. Jesucristo mismo lo está diciendo. Mateo nos muestra cómo fue ungido en Betania y cómo incluso Judas a traicionarlo como uno de sus discípulos. Entonces, todo se está poniendo para que Jesús vaya a ser crucificado. Y antes de eso, antes de su crucifixión y de su arresto, nos cuenta la historia de la institución de la Cena del Señor o de la Santa Cena o la última cena de Cristo. Y vamos a ver ese tema el día de hoy, hermanos. Acompáñenme a orar, por favor. Padre Santo, Señor, venimos ante ti esta mañana y pedimos a tu gracia, Señor, pedimos a tu guía, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine con tu palabra, Señor. Guíanos, Padre, esta mañana, ponemos todo en tus manos en nombre de Jesús. Amén. Entonces vemos que Mateo ha estado a través de estos 26 capítulos tratando de mostrarnos que Cristo es el Mesías esperado por el pueblo de Israel. El libro del Evangelio de Mateo es un evangelio dirigido hacia los judíos, dirigido hacia el pueblo de Israel. Y está tratando de mostrarles que Él es el Mesías que habían de esperar, que había sido profetizado. Y el día de hoy, después de ver de que Jesús les dijera que iba a ser entregado, de que vemos que Judas hizo un acuerdo con los sacerdotes para entregarlo, se nos presenta el día de la Pascua o el día de la fiesta de los panes sin levadura. Y vamos a ver el versículo 17 de Mateo 26. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Este primer día de la celebración de los panes sin levadura era un día muy importante porque se celebraba la Pascua. Realmente la Pascua era una fiesta religiosa de la nación que se celebraba el día 14 del primer mes. El primer mes del calendario judío, ¿no? El calendario que tenemos el día de nosotros, al día de hoy nosotros. El calendario judío marcaba que el primer mes abarcaba los últimos días de marzo y los primeros días de abril. Y el día 14 se tenía que celebrar la Pascua. El día 15 comenzaba la fiesta de los panes sin levadura y era una fiesta que duraba 7 días. Durante 7 días el pueblo de Israel comía este pan sin levadura. Y la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura era prácticamente una sola, porque el primer día se comía la Pascua y los siguientes días se recordaba o se comía este pan sin levadura. Entonces, tenemos aquí que el Señor, los discípulos más bien vienen al Señor y le dicen el primer día de la fiesta de los panes: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Esta Pascua era una fiesta muy importante para el pueblo, y no solamente para el pueblo, sino específicamente para Jesús y los discípulos. Esta era la última Pascua que Jesús iba a celebrar antes de su muerte. Y realmente, como veremos un poco más adelante, era la última Pascua que se iba a celebrar en el mundo dentro del antiguo pacto. Entonces, la Pascua era celebrada el día 14 y el día 15 se comenzaban los panes sin levadura, pero usualmente la fiesta de la Pascua se hacía en la tarde
y les llegaba la noche y en ese momento comenzaba el día 15. Tenemos que recordar que en estos tiempos los días no comenzaban como el día de hoy, que a las 12 de la noche termina un día y comienza otro día, sino que en aquellos tiempos cuando oscurecía, terminaba un día y empezaba el otro. Entonces, lo que para nosotros son las 7, 8 de la tarde, cuando el sol se pone, para ellos ya comenzó el día siguiente. Y esto era como se celebraba la Pascua. El día 14 comían ellos esta Pascua y caía la noche y comenzaba el día 15 y continuaba la fiesta de los panes sin levadura. Por lo que eran una fiesta realmente entrelazadas o unidas. Incluso se llegaba a conocer como la semana de la Pascua. Y es en este momento o en este tiempo que vienen a Jesús estos discípulos y le preguntan, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos de la Pascua? Y Jesús les responde de una manera muy peculiar o les da ciertos detalles no muy específicos. Les dice, versículo 18, vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Muy probablemente ellos seguían en Betania, donde Jesús fue ungido. Por eso les dice que tenían que ir a la ciudad, es decir, Jerusalén. Pero gracias a los evangelios sinópticos podemos ver un poco más detallado este punto cuando ellos iban a buscar este lugar. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Versículos 8 al 13. Lucas 22, 8 al 13 dice, entonces Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndoles, vayan y preparen la Pascua para nosotros, para que la comamos. ¿Dónde deseas que la preparemos? Le preguntaron. Él les respondió, miren, al entrar en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo a la casa donde entre y dirán al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto dispuesto. Prepárenla allí. Ellos fueron y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Esta situación realmente es un poco rara o no es usual porque Jesús no les dice, vas a ir a tal lugar. Les dice, vas a encontrar a esa persona y esta persona te va a guiar al lugar donde una persona te va a decir dónde está el aposento alto. Es como que una triangulación de información. Y muchos estudiosos piensan que realmente esto lo hizo Jesús para esconder de Judas el lugar donde ellos iban a celebrar la Pascua o la cena. Porque Judas ya había acordado con los líderes de Israel entregarlo a la primera oportunidad. Jesús quería celebrar esta cena con la seguridad de que no iba a ser entregado por Judas, ni que iban a venir otras personas a interrumpir. Y el hecho de que ellos vieran a un hombre cargando un cántaro de agua era algo inusual. Normalmente las mujeres eran las que iban por agua a los pozos, y el ver a un hombre cargando un cántaro de agua era una señal pues muy peculiar o muy distintiva, de manera que ellos podían identificar rápidamente a esta persona. Y este dueño de esta casa les prepara o les presenta el aposento alto, que es donde ellos llevaron a cabo esta Pascua, y donde vemos también en el libro de Hechos que el Espíritu Santo vino ante los discípulos cuando estaban esperando esta venida. Entonces Jesús vino a celebrar esta cena en este lugar y los discípulos fueron a prepararla. Realmente la Pascua era una fiesta o una cena que era muy laboriosa.
Ellos tenían que tomar un cordero perfecto, un cordero sin mancha, tenían que llevarlo al templo para que fuera asado delante de los sacerdotes. Tenían que servirse unas hierbas amargas y tenía que tenerse el pan sin levadura listo para la cena. Probablemente esto fue lo que hicieron estos discípulos. Realmente Lucas nos dice que fueron Pedro y Juan quienes llevaron a cabo la preparación de la Pascua. Y la costumbre era que el cordero se mataba alrededor de las 3, entre 3 y 6 de la tarde, y a partir de las 6 de la tarde ya estaban cada quien en sus casas para que les diera la noche y empezara la fiesta de los panes sin levadura. Esta era la costumbre, y esto es posiblemente cuando ya nos encontramos, cuando Jesús les dice a los discípulos que iba a ser traicionado en el versículo 20. Dice, al atardecer estaba Jesús sentado a la mesa con los 12 discípulos. Ya no sabemos exactamente la hora, pero sabemos que ya habían asado el cordero, ya tenían todo preparado, ya estaban listos para celebrar o llevar a cabo la Pascua. Y dice que estaba sentado Jesús con los 12 discípulos. Y esta indicación debió ser importante para ellos, porque la Pascua tenía que ser celebrada de pie, porque la Pascua o el cordero tenía que ser, originalmente fue comido muy rápidamente para huir de Egipto. Probablemente a los tiempos de Jesús ya habían cambiado un poco la tradición, estaban sentados a la mesa. Sabemos por el Evangelio de Juan que en este momento fue también cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos. Probablemente después de una gran discusión que tuvieron en Lucas 22-24, se nos dice que surgió entre ellos una discusión sobre cuál de ellos sería considerado como el mayor. Probablemente estaban en esta discusión los discípulos cuando Jesús quiso mostrarles el ejemplo de quién era el mayor, lavándole los pies. Y conocemos la historia que Pedro al principio se negaba y luego quiso que le lavara todo el cuerpo para poder ser partícipe de lo que había de venir. Pero en este lugar fue cuando se llevó a cabo el lavado de los pies, esta discusión, y en cierto momento fue cuando Jesús comenzó a decirles, mientras comían, que uno de ellos los iba a entregar. Realmente la Pascua o la ceremonia de la Pascua consistía de que el principal de la casa se lavaba las manos, después los demás se lavaban las manos y comían estas hierbas amargas. Después de esto ellos cantaban un himno que consistía de los Salmos 113 al 118. Después partían el pan y era pasado a los demás, y al final era comido el cordero. En medio de esta situación es que Jesús les dice que iba a ser entregado, el versículo 21 de Mateo 26. Y mientras comían, les dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decir uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Que Mateo les dijera esto o les presentara esta información diciendo, mientras ellos comían, Jesús les dijo que uno de ustedes me va a entregar. En la cultura de los judíos, cuando tú comías con alguien o compartías la comida con alguien, significaba un acto de amistad o incluso un acto de mucha confianza o de mucha intimidad. No comías con cualquiera, solo comías con tu círculo más íntimo o con alguien que considerabas era tu gran amigo o tenías mucha confianza en esta persona. Y Mateo nos dice que mientras comían, Jesús les dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Mateo nos está mostrando realmente en la cultura de los judíos una gran traición, porque no compartías el pan con cualquier persona, solamente con alguien muy allegado a ti. Y Jesús les dice, uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes es el que me va a traicionar y me va a entregar ante los sacerdotes. Probablemente por eso es que ellos fueron profundamente entristecidos, dice, y comenzaron a preguntar uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor?
¿acaso seré yo? Jesús le respondió, el que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato, ese me entregará. En los evangelios sinópticos, esta frase o esta respuesta de Jesús dice en Marcos, uno de los 12, el que moja conmigo el plato. En Juan nos dice, al que yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar. Mateo dice, el que metió la mano al mismo tiempo en el plato que yo, ese me entregará. Sea como sea la situación, lo que ellos están dando a entender es el acto de traición, porque había mucha confianza. El meter tu mano al plato junto con otra persona o comer con otra persona del mismo plato significaba que había mucha confianza. Y Jesús le dice que iban a ser traicionados por uno de ellos. Los discípulos comenzaron a preguntar, ¿acaso soy yo, Señor? Y vemos cómo ellos empezaron a preguntar, ¿soy yo, Señor? Pero Judas le dice, ¿acaso, en el versículo 25, ¿acaso soy yo, Rabí? En este punto vemos que los discípulos le están diciendo a Jesucristo, Señor, lo reconocen como su Señor, como el Mesías. Pero en este punto, Judas no lo reconoce como su Señor. Le dice, te reconozco como maestro, pero no como tu Señor. Cualquiera que fuera la manera en que Jesús le haya dicho a los discípulos quién lo iba a entregar, la verdad es que ellos no comprendieron. No comprendieron esto porque después, en el Evangelio de Juan, vemos que Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas salió de ahí. Si los discípulos hubieran entendido, hubieran comprendido que Judas iba a traicionar a Jesús en ese momento, probablemente no lo hubieran dejado salir, o lo hubieran impedido, o lo hubieran tratado de persuadir. Pero ellos no entendieron, ellos pensaron que iba a comprar algo. Vemos que no entendieron. Y el otro punto que vemos en esta frase o en este versículo es que era una traición muy severa o muy difícil de comprender, pues venía de alguien de mucha confianza. El versículo 24 dice, el Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Jesús les dice las siguientes palabras, el Hijo del Hombre va a ser entregado. Él ya les había dicho en el principio del capítulo 26 que iba a ser entregado en la fiesta de la Pascua. Probablemente atrás, en otros capítulos, también les dijo que iba a ser entregado, que iba a morir. Y Jesús dice, va a ser entregado el Hijo del Hombre. Jesús ya sabía que iba a morir. Jesús ya sabía quién lo iba a traicionar. Jesús ya sabía qué es lo que iba a suceder. Esto nos demuestra una vez más su omnisciencia, su deidad, en que Él conoce lo que va a pasar. Dios en su soberanía, en su plan perfecto, había designado el tiempo, el momento, la forma en que Cristo iba a morir. Y Jesús sabía gran parte de estas cosas. Y lo sabemos que en el Monte de los Olivos, en el huerto del Getsemaní, Jesús dice que sudaba como gotas de sangre porque Él sabía lo que le iba a pasar, lo que le iba a suceder. Pero Él estaba en obediencia al Padre, siguiendo lo que le tocaba suceder, lo que le tocaba vivir. Pero el hecho de que Dios, el Padre, en su perfecta voluntad, había designado que Jesús iba a morir, que Jesús conociera que Él venía a morir y que iba a ser entregado, no le quita la responsabilidad a Judas del pecado que él estaba haciendo. Por eso Jesús le dice, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Jesús reconoce que él sabía que iba a morir. El Padre lo había designado antes de la fundación del mundo, pero eso no le quita la responsabilidad a Judas. Y esa es una verdad que debemos comprender o debemos entender. Dios en su perfecta soberanía y voluntad ha designado todas las cosas. Ha hecho un plan perfecto para todos nosotros.
Pero que Dios haya designado todas las cosas no nos quita a nosotros la responsabilidad por el pecado que tenemos y por lo que hacemos delante de Dios. Todos somos responsables por lo que hacemos, por nuestras actividades, por nuestros actos pecaminosos, de manera que no tenemos excusa delante de Dios, pues cuando nos presentamos delante de Él, estamos llenos de pecado y el pecado está siempre presente delante de nosotros. Y Judas había estado con Jesús durante estos 3 años de ministerio, había escuchado las palabras de Cristo, había visto los milagros de Cristo, había conocido a las personas que Jesús había sanado. Incluso en Betania, ellos estaban en la casa de Simón el leproso, un hombre que probablemente fue sanado por Jesús, y vio todas estas cosas. Y aún conociendo todas estas cosas, Judas traicionó a Jesús. La responsabilidad de su pecado no queda exenta ante la soberanía y la voluntad de Dios que se cumple en el mundo. Y eso aplica también para nosotros el día de hoy. Vamos por favor a Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 29. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Si hemos conocido la verdad, si hemos conocido el Evangelio, si sabemos lo que dice la palabra, lo que Dios demanda de nosotros, y aún así nos inclinamos por el pecado y nos vamos de los caminos del Señor, dice que ya no queda sino una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Versículo 28 dice: cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por el cual fue sacrificado y ha ultrajado el Espíritu de la gracia? Cuando conocemos el Evangelio, cuando conocemos la palabra de Dios y hemos gustado de la gracia de Dios y nos alejamos de Dios, dice aquí que si es como si estuviéramos pisoteando al Hijo de Dios y tuviéramos por inmunda la sangre del pacto de su sacrificio. De manera, hermanos, que no tenemos excusa cuando conocemos el Evangelio, cuando conocemos la palabra y nos apartamos del Señor, la responsabilidad cae sobre nosotros. Y Judas era un ejemplo perfecto de eso, pues conoció el Evangelio, conoció al Señor, estuvo con Él y aún así lo traicionó. Jesús le dice: mejor le fuera a ese hombre no haber nacido, porque ha entregado al Hijo del Hombre. Y el versículo 25, regresando a Mateo, Judas, que lo iba a entregar, le dijo: ¿acaso soy yo, Rabí? Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Sabemos por los evangelios sinópticos, por Juan y Lucas, que a partir de este momento Judas salió de este lugar. Cuando el Señor Jesús les da a conocer que iba a ser traicionado o entregado por uno de ellos, e indica que fue Judas, él salió de este lugar y fue a buscar a los sacerdotes. Y después de eso, Jesús nos da la institución de la cena del Señor. Entonces, en este momento, Jesús estaba ya no con los 12, sino con los 11 fieles. Estaba con los verdaderos discípulos y les da a conocer este nuevo pacto o la institución de la Santa Cena del Señor.
en el versículo 26, Mateo 26, 26. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. La Pascua era la fiesta judía más antigua de todas y era probablemente la más importante para el pueblo de Israel. Era una fiesta que marcaba también el inicio del nuevo año, aunque ya era el día 15 o 16 del nuevo mes. Era la primera gran fiesta del año en el pueblo de Israel. Sabemos por los evangelios sinópticos que Jesús le dijo a los discípulos que estaba esperando con ansias celebrar esta fiesta de la Pascua. Y es que Jesús está a punto de presentarse o a punto de presentarles el nuevo pacto. En la Pascua se sacrificaba un cordero y en este acto podemos recordar cuando el Señor perdonó al pueblo de Israel, cuando veía la sangre en los dinteles de las puertas de las casas, y trajo muerte al pueblo de Egipto donde no había sangre. Y podemos recordar eso. Pero otro punto que la Pascua mostraba al pueblo de Israel o les recordaba era la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Pues Dios perdonaba a aquellos donde había sangre. De manera que la Pascua representaba o recordaba la gracia y misericordia de Dios. Jesucristo está a punto de ser presentado como la Pascua perfecta, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aparte de eso nos va a presentar, va a instaurar el nuevo pacto por el cual los sacrificios quedan abolidos. Y ya no hay más sacrificios, ya no hay más Pascuas, ya no hay más recuerdos de esto. Ahora el pan y el vino pasan a ser otro símbolo. En la Pascua, el pan sin levadura podía representar la separación de la antigua manera de vivir, o el símbolo de la levadura del pecado que afecta a toda la masa. La sangre en el antiguo pacto representaba la remisión de los pecados. Incluso cuando Dios hizo los pactos con Noé, con Abraham, con el pueblo, los hizo sellados con derramamiento de sangre. El día de la expiación, el pueblo era bañado con la sangre de los corderos que eran sacrificados. De manera que la sangre era un aspecto muy importante. Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados. Y para presentarse delante de Dios, cada persona tenía que traer un derramamiento de sangre que no era de ellos, sino de un animal inocente, un cordero perfecto, inocente. Pero ahora Jesús está usando este ejemplo de la Pascua para un nuevo pacto. Y les dice que tomen el pan sin levadura como su cuerpo. Versículo 26 dice: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Ahora el pan representa el cuerpo de Cristo entregado y sacrificado para la salvación de muchos. Y no estamos hablando de que este pan era el cuerpo de Cristo como se reconoce o se enseña en la Iglesia Católica Romana, lo que se conoce como la transubstanciación. Estoy nervioso, perdón. El punto es que ellos reconocen que antes de tomar la hostia y el vino, se cambia su sustancia para ser realmente el cuerpo de Cristo y realmente la sangre de Cristo. Pero esto no es así. Cristo está diciendo que es un ejemplo de su sacrificio, que fue entregado para la salvación de muchos. Realmente, cuando recordamos la Santa Cena o recordamos este aspecto, no estamos consumiendo el cuerpo corporal de Cristo.
Estamos recordando lo que Él hizo. Cuando Jesús dice en el versículo 26, habiéndolo bendecido, la versión Reina Valera creo que dice, habiendo dado gracias, esta palabra es lo que se traduce como Eucaristía, que es lo que la Iglesia Católica Romana enseña en este aspecto. Y al mismo tiempo, la sangre de Cristo está sellando un nuevo pacto con su sangre. Esta sangre que es derramada ahora viene a ser una sangre que es suficiente para aplacar la ira de Dios. Para que la ira de Dios se vea satisfecha en cuanto a nuestros pecados. La sangre que hizo expiación por los pecados de la humanidad y al mismo tiempo está sellando un nuevo pacto. Jesús les dice, tomen, coman, este es mi cuerpo. Tomen, beban, esta es mi sangre. Sangre de un nuevo pacto que es derramada para el perdón de los pecados de muchos. Y Jesús dice, coman, este es mi cuerpo, beban, esta es mi sangre. Y no estamos hablando de la transubstanciación de lo que comemos o bebemos. Realmente Cristo está mostrando esto como un ejemplo, una analogía. Y dice el hermano Sugel Michelin respecto a este punto, no es que estemos comiendo carne ni bebiendo sangre, sino que Jesús se presenta como el sacrificio perfecto, como la sangre que hace el perdón de pecados. Y es como si tú le presentaras a un hambriento un plato de comida. Y tú ves ese plato de comida que te puede hacer bien para tu cuerpo, que te puede dar fuerza, nutrientes. Y a un sediento le muestras un vaso de agua y él entiende que esa agua le va a saciar su sed. Pero ¿de qué te sirve si no te lo tomas? ¿De qué te sirve si no lo consumes? No sirve de nada. Conocer y entender lo que Cristo hizo por nosotros no sirve de nada si no lo haces tuyo. Y eso quiere decir, coman mi cuerpo y beban mi sangre. Que hagamos nuestra la salvación que Cristo nos otorga en su sacrificio. Y este es el nuevo pacto que estamos recordando o que estamos celebrando en la Santa Cena. No estamos comiendo el cuerpo de Cristo ni bebiendo la sangre literalmente de Cristo. Estamos recordando lo que Él hizo por nosotros y estamos haciendo nuestra la salvación que Dios nos ofrece a través del sacrificio de Cristo. Y es ahí cuando Jesús dice, tómala, cómela, bébela, está frente a ti. Tienes una salvación para el perdón de pecados. Pero no te sirve de nada si no la haces tuya. En ese sentido es que Jesús dice, tomen, coman, este es mi cuerpo, beban, esta es mi sangre. Sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 28. Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 28. Tenemos que recordar que en el antiguo pacto, en el día de la expiación, entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo ofreciendo un sacrificio por el pueblo, pero lo hacía año tras año. ¿Y qué dice Hebreos capítulo 9, versículo 24? Porque Cristo no entró en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez
para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Este es la instauración del nuevo pacto, o el nuevo pacto en sí, que Jesús murió, fue entregado, fue en el día de la Pascua el Cordero Pascual perfecto. En el día de la Pascua Él cumplió de manera perfecta, entregando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y en ese día instauró el nuevo pacto, de manera que en su sangre tenemos perdón de pecados. Y cuando recordamos esta ordenanza de parte del Señor, la Santa Cena, mes tras mes, y nos presentamos con galleta y este jugo de uva, estamos recordando este aspecto. La Santa Cena, el sacrificio de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Este nuevo pacto en el que tenemos la esperanza. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. Hablando Pablo aquí dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto es lo que recordamos el día de la Santa Cena. Por eso la importancia de venir ante el Señor, reconociendo nuestros pecados, porque estamos reconociendo que le necesitamos. Y estamos anunciando su muerte, anunciando su evangelio, anunciando el perdón que Él ofrece a través de su sacrificio. Dice Jesús, tomen, este es mi cuerpo, beban, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Hebreos nos dice que Jesús fue ofrecido una sola vez y que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Primera de Corintios nos dice que cuando comemos este pan y bebemos esta copa, estamos anunciando la muerte del Señor. El Señor Jesús en Mateo nos dice, no voy a beber más este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Cuando celebramos o recordamos la Santa Cena, estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros, la salvación que nos ofrece, pero también estamos recordando estas palabras, que un día Él va a regresar, que un día Él va a venir y que un día estaremos con Él celebrando esta misma cena, este mismo acto que Jesús hizo en el aposento alto por última vez, lo haremos de nuevo cuando estemos con Él. Y esto nos debe dar esperanza, porque Jesús fue entregado para darnos el perdón de pecados, pero fue entregado una sola vez para salvar a los que le esperan. Y nuestra esperanza es que un día Él regresará y que un día estaremos con Él cara a cara celebrando este mismo acto, bebiendo este fruto de la vid con el Señor en el reino del Padre. Por lo tanto, cuando celebramos la Santa Cena estamos recordando nuestra esperanza, recordando lo que estamos esperando, que estar un día en la presencia del Señor. Un día estaremos con Él todos juntos celebrando este acto maravilloso de amor.
Por eso la esperanza del creyente, veíamos en los capítulos pasados, en las parábolas de las 10 vírgenes y los de los talentos, que ellos estaban esperando el regreso de Cristo, el regreso de nuestro Salvador. El creyente debe estar en todo tiempo esperando el regreso de Cristo. Porque estamos esperando un día en que estaremos con Él y que todo será perfecto. No en esta tierra, no en este lugar, no en nuestra vida, sí en su presencia. Y esa es nuestra esperanza. Entonces, comparamos los problemas que tenemos en este mundo, las pruebas, las cargas, las dificultades, incluso la persecución por ser cristianos y en última instancia la muerte por seguir a Cristo, son incomparables para el cristiano ante el hecho de que un día estará frente a su Señor. Por eso Cristo es nuestra esperanza, por eso Cristo es nuestro refugio, es nuestro gozo, es nuestra piedra angular, es nuestra salvación. Solamente en Cristo, confiando en Él, tenemos el perdón de pecados y la salvación. Por su sacrificio, por su obra, por su amor. Todo esto recordamos cuando celebramos la Santa Cena. Por eso era tan importante para Jesús celebrar este momento. Él estaba esperando con ansias la última cena que le iba a celebrar con sus discípulos, porque todo esto se está presentando. Por eso fue tan importante cuando Jesús fue ungido en Betania días anteriores, porque se está preparando para morir. Y esto es lo que recordamos nosotros, o lo que esperamos, o esta es nuestra esperanza, que así como Cristo resucitó, un día resucitaremos y estaremos con Él. Este es el nuevo pacto, este es la razón por la cual no hacemos más sacrificios, por la cual ya no matamos más animales, porque el sacrificio de Cristo fue suficiente y no necesitamos nada más. Su sangre derramada fue suficiente para limpiarnos de nuestros pecados. Ya no necesitamos más. Por eso cuando Cristo murió, dijo, consumado es. Para eso vino Él a este mundo, para morir, para entregar su vida por nosotros. El acto de morir en la cruz, donde Él recibió el castigo que nosotros debíamos haber pagado, cuando Él derramó su sangre para limpiarnos, para expiar nuestro pecado, fue cumplido a la perfección. Por eso Cristo dijo, consumado es. Todo eso recordamos cuando celebramos la Santa Cena del Señor. Y la esperanza es que un día estaremos con Él. Dice Jesús, ya no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Versículo 30 dice, y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Probablemente cantaron el Salmo 118, que era el último canto de esta serie de alabanzas hacia Dios. Ellos cantaban estos himnos antes, al iniciar la celebración de la Pascua y al final. Y era algo, era una tradición, ellos cantaban alabanzas a Dios. La versión, creo que Reina Valera dice, cantaron un himno. Y después de esto, dice, salieron hacia el monte de los olivos, o lo que se conoce como el huerto del Getsemaní, donde Jesús vino a orar con sus discípulos, esperando su arresto. La traición de Judas, la acusación, el falso juicio de los sacerdotes, después ante Pilato y después de esto su crucifixión. Pero esto es lo que recordamos, hermanos, es la institución de la Santa Cena, la esperanza para nosotros. Entonces esto es lo que creemos, esto es en lo que confiamos, este es el Evangelio, que Cristo entregó su cuerpo como el Cordero perfecto para salvación de nuestros pecados y que en Él tenemos vida.
y vida en abundancia. Esta es nuestra esperanza, hermanos. Si creemos en el Señor, este debería ser nuestro anhelo, esperar el regreso de Cristo. Y si aún no has confiado en el Señor, si aún no has entregado tu vida delante de Él, habiendo escuchado todas estas cosas, probablemente te encuentres entre las personas que dice Hebreos 10, que habiendo conocido la verdad, pecamos deliberadamente. Habiendo conocido el Evangelio, deliberadamente nos inclinamos a desobedecer a Dios y ya no nos queda sino una horrenda expectación de juicio y la ira de Dios. De manera, hermanos, que somos llamados a confiar en Dios, o si no hemos confiado en Él, el Señor nos está llamando, te está llamando a que vengas y entregues su vida. Porque solamente Cristo es la esperanza de vida. Solamente en Él tenemos refugio y paz. Solamente en Cristo podemos confiar para nuestra salvación. Y si no has confiado en Él, estarás perdido por la eternidad. Así como Judas. El Señor le dice, mejor le hubiera sido a él no haber nacido. Conoció, entendió y traicionó al Señor. Si conocemos, escuchamos y no venimos ante Él, tendremos más condenación, pues sabemos lo que tenemos que hacer y aún así no lo hacemos. Pero hermanos, que Cristo sea nuestra esperanza, que Cristo sea nuestra piedra angular, nuestro gozo en momentos de tristeza, que sea en Él en quien pongamos nuestra fe y nuestra esperanza, para que un día estemos, como Jesús lo dice, con Él en el reino de su Padre. Que podamos realmente entregarle nuestras vidas en adoración y confiarle nuestra alma a Él, porque en Él tenemos segura salvación. Vengamos, hermanos, delante del Señor. Padre Santo, Dios, venimos ante ti esta mañana, Señor, dándote gracias, alabándote, Señor, por este acto de amor, Señor, que tuviste de compasión por nosotros. Pues enviaste a tu Hijo, Señor, a morir, a cargar el castigo que debíamos haber cargado. Recibió la ira justa del Padre que nosotros debíamos haber recibido. Derramó su sangre, pero en esa sangre tenemos perdón de pecados. Gracias, Señor, por este acto de amor y de compasión para con nosotros, Señor, que no merecíamos, sino el castigo eterno. Pero tuviste misericordia, Señor, de nosotros. Gracias, Señor, por este acto de amor, de compasión, de misericordia, de gracia. Ahora ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a esperar en ti, que tú seas nuestra esperanza, que tú seas nuestro gozo, que tú seas el centro de nuestras vidas y que todo lo que hagamos sea siempre para darte a ti la gloria, Señor. Transforma nuestras vidas, Señor, para hacer sacrificios vivos para ti. Y si alguien aquí aún no te conoce, Señor, ten compasión, ten misericordia, Señor, y muéstrate hacia sus vidas. Pero si decimos que hemos confiado, si hemos comprendido, Señor, confirma nuestras vidas, que podamos vivir completamente para ti, Señor. Siendo tú nuestra esperanza, siendo tú el centro de nuestras vidas, Señor. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu santo nombre, Dios, por todas estas cosas, Padre. A ti sea la gloria, Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.